Esta fue una relación que se extendió aproximadamente 2 años en mucha inestabilidad, eh, donde no había definiciones claras, porque no podía haber definiciones claras en un juego donde te cambiaban las reglas permanentemente y donde aún así no pude evitar involucrarme emocionalmente muchísimo. O sea, esta se trata de una persona que yo realmente llegué a amar con todo mi corazón. Y más allá de cómo actuó, yo sé que él a su manera también sintió amor por mí. Eh, lo primero que quiero aclarar desde mis conocimientos, pero también desde mi experiencia, es que a las personas no nos define nuestro sistema de apego y no siempre se activa de la misma manera en las mismas proporciones. Eh, yo he tenido en diferentes situaciones de mi vida una tendencia al apego ansioso, pero no se activó siempre de la misma manera como me ocurrió con él. Con lo cual me imagino que probablemente él ha tenido una tendencia al apego evitativo, pero no se activó siempre de la misma manera como le ocurrió conmigo. Esta famosa explicación de que este tipo de heridas se atraen y se potencian. Asimismo, en los momentos en los que lográbamos establecer esa conexión y encontrar un sentido y un idioma en común, era una conexión muy linda. O sea, uno vuelve... Una persona no necesariamente se queda en algo que mayoritariamente le está haciendo daño por ser masoquista. Vuelve por lo positivo. Y eso positivo también era verdadero y se despertaba tanto para mí como para él. Lo que pasa es que tal vez yo estuve mucho más dispuesta a lo largo de esos 2 años para adaptarme a él y a sus ritmos, y él no estuvo tan dispuesto a lo mío. Lo intentó en algunos momentos, hizo cambios que los reconozco, que fueron muy valiosos, que nos permitieron por ahí vivir cosas nuevas, que fueron también muy lindas, pero después no logró sostenerlos y después, bueno, él unilateralmente decidió finalizar la relación y encarar para otro lado porque se le dio que sintió una conexión con otra persona, y tal como el apego evitativo lo explica, no supo cómo transmitírmelo a tiempo. No supo cómo transmitírmelo de manera clara. Y toda la última etapa de nuestra relación fue una huida constante de su lado y una pelea permanente del mío, porque yo creía que nos estábamos volviendo a distanciar por diferencias, o porque él se había sentido abrumado por la intensidad que habíamos alcanzado en el último tiempo, que era donde nos estábamos acercando más que nunca, e inclusive empezando a hablar de un futuro compartido y cosas que antes no habían aparecido. Entonces, como yo valoraba mucho todo el proceso que nos había llevado hasta ahí y valoraba mucho la conexión que teníamos y realmente confiaba en el potencial de nuestra conexión, en el momento en que empecé a sentir que se alejaba de nuevo, me agarró muchísima ansiedad y empecé a perseguirlo mediante intentos de conversación diversa por WhatsApp y a pasar por diferentes estados, desde pelearme, reclamarle, tratar de negociar, ofrecerle, echarme la culpa a mí, volver a ponerme mal, mientras él ya se estaba relacionando con esta otra persona. Yo era algo que sospechaba porque ya había tenido antes, había demostrado antes tener una tendencia a la triangulación, que yo creía que había sido parte de una etapa que ya se había superado, pero claramente no era así. Y él lo que me llegaba a transmitir a mí entre medio de esas conversaciones donde ya se había retirado afectivamente de nuestro vínculo, era que yo me estaba poniendo muy intensa, que le dé tiempo, que le dé espacio, que en algún momento ya nos íbamos a volver a ver, pero cuando yo le preguntaba concretamente cuándo, mientras mi ansiedad y mi preocupación se agudizaban, me boludeaba, no me decía nada en concreto. Y en un momento se cansó de mi insistencia de buscar claridad, porque había cambios importantes de lo que habíamos logrado, hasta dónde habíamos llegado, que era una conversación diaria, un acompañamiento diario, planes de vernos más seguido, hablar a futuro, a que no esté presente en un montón de situaciones fuertes, difíciles que yo estaba atravesando y donde ya me había acostumbrado a la compañía de él, y que no esté presente y que utilice todo el tiempo ese argumento de que se sentía abrumado, era algo que seguía sosteniendo. Entonces yo me saturé y le pedí por favor claridad sobre lo que estaba ocurriendo realmente, y bueno,
me terminó admitiendo que en verdad sí, estaba comenzando a afianzar más una relación con otra persona y que optaba por ese camino. Yo en ese momento entré en cólera porque venía con... Brevemente, antes de salir, lo que quiero intentar hacer, y porque me lo pidieron bastante, es compartir algunas herramientas que a mí me sirvieron para transitar algo que es doloroso, que puede llegar a ser traumático y que no queda otra que transitarlo. En principio, es asumir que algo dañino ocurrió y entender que no se puede evitar sufrir, que es constitutivo del amor, es constitutivo de haberse atrevido a vivir una historia, haya sido con quien haya sido. Pero hay cosas que pueden ayudar. En mi caso puntual, por supuesto, en principio, volver a terapia. Yo había hecho terapia hacía un tiempo atrás con un psicólogo muy bueno que escribió un libro que se llama En busca de la salud emocional, que lo recomiendo. Y bueno, volví a acudir a él para volver a tener un espacio terapéutico donde sea orientada por un profesional. Yo sé que estamos en un momento donde hay una crisis de salud mental y no para todo el mundo es fácil ni sencillo acudir a estos recursos, pero siempre hay opciones más accesibles donde se puede intentar llegar. Después fue volver a intentar contactarme con personas con las que por ahí no estaba frecuentándome tanto últimamente, por mis horarios y otras complicaciones, pero fue encontrarle la vuelta para volver a contactarme con amigos, con amigas, y fue abrir mi corazón y contarles lo que me estaba sucediendo, ¿sí? Dejarse contener por el otro es indispensable. También me sirvió mucho a mí la lectura, ¿sí? Yo soy adicta a leer, así que en un transcurso de 3 meses creo que me leí 3 libros, uno detrás del otro. En mi caso particular, no me sirvió dejar de escribirle. Yo soy una persona que escribe, me considero escritora y escribo un montón. Y he intentado volver a escribirle desde diferentes medios, buscando que en algún momento llegaran esas explicaciones de cómo se habían dado las cosas, porque yo seguía sin entender nada, pero obviamente él evadió esos diálogos y después, por información que me fue llegando, entendí que era porque si me contaba eso iba a quedar en evidencia que hubieron momentos donde me mintió bastante y no es cómodo. Y más para alguien con este estilo de apego que venimos hablando. Entonces llega un punto donde tenés que entender que ese cierre, esas dudas que te quedaron, nunca te las va a responder la otra persona y tenés que buscar la vuelta para poder cerrarlas vos y para poder darle el sentido a la experiencia vos, ¿sí? Acá, bueno, cada cual tendrá su estilo particular basándose en su personalidad, pero a mí, que me gusta mucho escribir, que me gusta dibujar, me sirvió mucho canalizar por ahí. En un momento empecé a escribir un libro, que ahora lo estoy todavía escribiendo, que se llama Resignificar, donde tomo esta experiencia como un punto de partida para luego comenzar a hablar de un montón de situaciones donde vivimos duelos, que pueden ser no solo por personas o por relaciones, sino por diferentes cosas, y atravesamos todo el proceso del duelo, que entre paréntesis no es lineal, como nos enseñaron con todas esas etapas, sino que las etapas se pueden vivir, volver a vivir en diferentes ocasiones, y cómo se llega al momento de resignificar, ¿sí? Yo considero que lo pude resignificar, toda esta experiencia, porque en definitiva saqué mucho aprendizaje que hoy capitalizo para mí, pero eso no quiere decir que mi duelo haya terminado, con lo cual todavía hay momentos donde, no sé, vuelvo al enojo, vuelvo a la angustia, aunque ya no como el día 1. Pero en esos momentos donde descubro que vuelvo a sentirme mal, no me castigo por pensar que ya lo debería haber superado, sino que lo dejo transitar. Después hay otra cuestión que nos ocurre a las personas, como yo en mi caso, que somos muy pensantes y que nos gusta mucho leer y aprender e investigar sobre todo, que es que aquello que queda sin una explicación clara nos rompe la cabeza y nos cuesta mucho más dejar ir y esta idea de soltar. En ese caso, la recomendación mía, viviéndolo desde este lugar, desde esta personalidad, es que se haga lo que se puede. O sea, encima de que estamos transitando tremenda frustración, tremendo dolor por habernos sentido utilizados, por habernos sentido descartados, vuelvo a remarcar, aunque no haya sido la intención de la persona del otro lado, esto es lo que se siente, tener que además exigirnos el no sobrepensar, exigirnos el soltar cuando no nos está saliendo, es todavía mucho más difícil. Mucha compasión y amor con nosotros mismos. ¿Qué aprendí yo de esta relación? Primero, que las cosas lindas y positivas donde la conexión existió y donde compartimos momentos buenos fueron reales, aunque no hayan tenido el mismo significado para mí que para la otra persona.
el significado que tuvo para mí y lo que vino a despertar en mí fue real y es un recuerdo que conservo y que lo conservo como un ejemplo de que puedo vivir ese tipo de momentos, ¿sí? Todo lo que yo siento que hice por esa relación, que incluyó muchas cosas, porque para mí fue un desafío, poder estar con alguien que me despertaba tantos niveles de ansiedad, poder ir comprendiendo sus ritmos, su manera de comunicarse que era diferente a la mía, hasta donde lo nuestro duró, para mí representó también muchísimo crecimiento, porque si bien a mí en el final tampoco me salió evitar esa intensidad, durante el desarrollo de la relación muchas veces pude aprender a aplicar esos cambios y también me sirvió como un aprendizaje sobre cómo regular más mis ansiedades, mis vacíos, mi miedo a la pérdida, mientras las cosas se están dando. Y lo más fundamental que aprendí es que se puede amar mucho, se puede intentar mucho, es muy noble, pero eso nunca nos va a garantizar la reciprocidad. Y es otra frustración con la que hay que aprender a lidiar, ¿sí? Y en este sentido es lo mismo que en un montón de otras experiencias de la vida. No sé, vos podés entrenar un montón para un deporte y aún así no ganar. Podés estudiar un montón para un examen y aún así no llegar a probar. Podés prepararte leyendo un montón de libros sobre maternidad y cometer errores igual como mamá. O sea, todo el esfuerzo y la dedicación que le ponemos a algo no garantiza que las cosas funcionen.